Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a conocer una nueva civilización, Egipto. Como verán, estoy utilizando una nueva modalidad acompañando los audios con imágenes directo desde mi PC. ¿Vieron cómo sigo aprendiendo cosas para ustedes? Bueno, allá vamos. Como título tenemos El Antiguo Egipto, la Tierra del Nilo y las pirámides. ¿Sí? Bueno, decidí que voy a dividir en dos la clase. En esta clase vamos a ver, ¿sí?, los orígenes, la ubicación geográfica, el Nilo como organización económica, la organización política y los periodos de la historia del antiguo egipcio. Así que, bueno, comenzamos ahora mismo a nuestra exposición. Bueno, comenzamos con los orígenes. Yo voy a ir haciendo una lectura y voy a ir parando y voy a ir explicando algunos aspectos. Pero esto, el objetivo es que a ustedes esto les quede como material para después seguir trabajando. ¿Sí? Bueno, vamos. Los orígenes. Antes del año 3000 antes de Cristo, el territorio egipcio estaba integrado por aldeas agrupadas en dos zonas. En el sur, el Alto Egipto, en la región ocupada por el valle del río Nilo, y en el norte, el Bajo Egipto, la zona del delta que forma el Nilo antes de desembocar en el Mediterráneo. Alrededor del tercer milenio antes de Cristo, las aldeas de ambas regiones se enfrentaron y las del sur impusieron como rey a su dirigente Menes, quien unificó el territorio en un solo reino. Bueno, entonces acá tenemos el origen de lo que va a ser la unificación egipcia. Nos dice que antes del año 3000, ¿sí?, habían dos aldeas diferentes, dos reinos diferentes, y que se va a dar la unificación cuando el sur se imponga al territorio del norte y se unifiquen las coronas. Lo van a encontrar en fuentes como Nemes o Narmer. Menes o Narmer serían lo mismo, sería el rey que triunfó haciendo un solo Egipto, la unificación egipcia. De todas formas, ahora vamos a ver que en Egipto se diferenciaban dos zonas, el Alto Egipto y el Bajo Egipto, que tiene que ver con las características geográficas y la composición que le da el Nilo a esas dos áreas. Bien, continuamos. El país del Nilo. El antiguo Egipto está ubicada al noreste de África, en una región de clima cálido y seco, en la que predomina el desierto. Imagínense la civilización que se levantó en medio del desierto. Esta región está atravesada por un único gran río, el Nilo, que recorre el desierto y desemboca en el mar Mediterráneo. Al acercarse al mar, el río forma un delta integrado por varias islas rodeadas de numerosos arroyos que se desprenden del cauce principal del río. Vamos, ahí tenemos nuestro mapa para que ustedes puedan ir dándose una idea. Ahí vamos. Bueno, el río Nilo nace en lo que es la actual Uganda y Tanzania, bien, prácticamente desde el centro de África, y de ahí va recorriendo el desierto, si ustedes miran el puntero rojito, y desemboca en el mar Mediterráneo. Ahora en un próximo mapa les voy a mostrar bien diferenciado lo que es el Alto y el Bajo Egipto. Bien, pero bueno, ahora no me voy a enrollar porque en la próxima imagen lo van a ver más claro. Ahora los voy a ubicar geográficamente. ¿Ven? Esto es el noreste de África, ¿sí? Como océanos tenemos el océano Atlántico, que baña las costas de África, ¿sí?, al oeste, y al este tenemos el océano Índico. Por acá tenemos al Mar Rojo, bien, mar Mediterráneo, que más adelante el mar Mediterráneo, cuando veamos las culturas de Grecia y Roma, van a ver la importancia que tiene el Mediterráneo, bien. Pero ahora mismo nosotros estamos situados, ¿sí?, al noreste de África, donde se va a levantar la civilización egipcia. Y a ver si ustedes, bueno, esto es Asia, esto es el continente europeo y esto es Asia.
Esto es la península arábiga. Esto es una zona que ustedes ya conocen. A ver si alguien ahí por dentro suyo puede decir qué región es esta, si les suena esta región. Bien. Bueno, esta región seguramente ya la respondieron porque tienen súper aprendido el tema. Esto es la región de la Mesopotamia asiática, ¿sí? Entre los ríos Éufrates y Tigris, donde situamos otra civilización que era la sumeria, la babilónica. Bueno, pero no me voy a ir a las clases anteriores, pero era que puedan identificar las zonas que ya vimos, ¿sí? Esto es el Golfo Pérsico, y bueno, pero bueno, lo que les quería mostrar ahora es esto, el río Nilo que nace en el centro de África, recorre el desierto y desemboca en el mar Mediterráneo. Y esta es la zona donde se levantó la civilización egipcia. Bueno, continuamos un poquito más. Bueno, seguimos hablando del Nilo. Esto ya se los dije, lo vuelvo a repetir. El Nilo nace en el centro de África, en los montes ubicados entre Uganda y Tanzania, a unos 1000 metros sobre el nivel del mar, y va perdiendo altura muy lentamente hasta llegar al Mediterráneo. Esto es lo que ahora en el próximo mapa van a entender mejor. Navegando hacia el sur, el Alto Egipto, o sea, cuando vamos para abajo, cuando vamos al Alto Egipto, nos vamos hacia el sur. Es entonces ir río arriba en contra de la corriente del Nilo. Por el contrario, navegar río abajo, ¿sí? Bajo Egipto, es dirigirse al norte, hacia la zona del delta. Ahora con el mapita lo van a entender mejor. Bien, entonces nosotros, Egipto se dividía en dos partes, lo que era el Bajo Egipto, pero ven, el Bajo Egipto está arriba, al norte. El Bajo Egipto es donde se hacen las diferentes ramificaciones del Nilo en el delta, y las aguas caen al mar Mediterráneo, desembocan al mar Mediterráneo. Y al sur, ven que los rodeo con el puntero, está el Alto Egipto, ¿bien? Y el Alto Egipto, ¿sí?, está más cerca de donde nace el río. Entonces, nosotros le decimos Bajo Egipto a esta región porque es allí donde desemboca el Nilo. Por eso nos decía, si nosotros vamos río arriba, esto sería río arriba en contra de la corriente, estamos yendo hacia donde nace. Entonces, por eso Bajo Egipto se denomina porque hacia allí va bajando el río. ¿Se entiende? En lo que es la zona del Bajo Egipto es donde se encuentran una de las mayores construcciones que tiene que ver con las pirámides. Bueno, eso lo vamos a ver la clase que viene, el tema de la construcción de las pirámides. Pero si ustedes ven, en tiempos en donde hay mayor esplendor es donde se realizaban las mayores construcciones. ¿Ven? Bueno, de todas formas, también en el Alto Egipto se fundaron importantes ciudades, pero las pirámides están en el Bajo Egipto, al norte. Bien, bueno, seguimos un poquito más. Ahí está. Bueno, organización económica. Siempre seguimos situado y entendiendo al Nilo como la base de lo que es el desarrollo de Egipto. Bueno, vamos. Organización económica. Los antiguos egipcios llamaban a su tierra Kemet, que significa tierra negra, en alusión al aspecto de la tierra cuando se deposita el limo. ¿Qué es el limo? El limo es un nutriente natural de la tierra que ahora lo vamos a ver en la próxima imagen. Una vez producidas las cíclicas inundaciones de los márgenes del río Nilo, cuando las aguas bajaban, la tierra resultaba especialmente apta para la agricultura. Ahora en la próxima imagen lo van a ver más claro. Ahí está. ¿Ven? Ay, acá se me coló una imagen que no tenía que estar acá, pero bueno, acá igualmente me sirve, porque si no tendría que empezar todo de nuevo y no voy a empezar todo de nuevo. Bueno, vamos con esta imagen. Les decía, inundación. El Nilo es, como les decía anteriormente, la base para el crecimiento y el desarrollo de la civilización egipcia. Bueno, vamos a tener
Primero y principal, porque el agua saben que es vida y sobre cauces como así el Tigris y el Éufrates eran el origen de la civilización de la Mesopotamia, el Nilo es lo que le da vida a África. Bien, bueno, vamos a ver este comportamiento del Nilo que hace que la economía egipcia y la vida de los egipcios se desarrollen en torno al ciclo natural del río. ¿Ven? Vamos a tener 3 periodos bien diferenciados. El primero es de la inundación. ¿Y cómo se comporta el Nilo en este momento de la inundación? Dice, el Nilo aumenta su caudal por las lluvias de Etiopía e inunda las tierras a sus márgenes. Bien, que tiene que ver esto con un proceso natural de las lluvias, ¿sí?, que caen y hacen que el cauce del río aumente. La actividad que se desarrolla en ese momento de inundación es, Egipto se encontraba bajo el agua. El agua se dirigía a las áreas desérticas mediante un sistema de diques y canales. Y esto tiene que ver ya con lo que es la intervención del hombre, con todos esos inventos y esos aportes que van haciendo para mejorar su calidad de vida. Bien, aprovechar un fenómeno climático para convertirlo, ¿sí?, en beneficioso para la población, ¿sí? Diques y canales que fertilizan, dan vida a regiones que están secas. Bien, después tenemos la segunda etapa, la siembra. Durante la siembra las aguas del río se retiran y las tierras son muy fértiles gracias al limo que se ha depositado sobre ellas. Vieron que en la anterior página hablábamos de la gran fertilidad que queda en la tierra después de retirarse el agua y que deja este nutriente natural, ¿sí?, que se deposita, ven, a los márgenes. Acá voy moviendo el puntero, que se deposita. Acá está inundado. Acá cuando se retira, deja estos nutrientes al márgenes de los ríos, ¿sí? Y que es el lugar que se va a aprovechar para sembrar, ¿bien? Bueno, una vez que se deposita y se retira el agua, dice que se realiza la labranza y la siembra de los campos. Los canales servían para asegurar el riego. Los canales que se construyen en la época de inundación, después los diques y canales aseguran el riego de esta zona. Bien, así volvemos a la imagen. Acá tenemos la época de inundación, ¿sí?, que se da en los meses julio, agosto, septiembre y octubre. Las aguas bajan, dejan depositado el limo y vamos a la tercera etapa, que es la cosecha. Las aguas vuelven a su cauce normal. Se recogía la cosecha y se la preparaba para el consumo o el almacenamiento. Como ven, acá queda relacionado un ciclo, una organización económica con un fenómeno natural, ¿sí? Con un fenómeno natural, con un fenómeno de la naturaleza. Y tenemos estos 3 pasos que se lo tienen que saber como el ABC. Inundación, siembra y cosecha. ¿Bien? Bueno, continuamos un poquito más. Bueno, acá les puse un mapa para poder volver a recordar y repasar, ¿sí?, que nunca viene mal reconocer nuestra geografía. Bien, volvemos, digan conmigo, esto es el continente americano. Bien, ¿recuerdan acá la clase anterior, el estrecho de Bering? Acá se ve un pedazo de Asia, el estrecho de Bering. ¿Recuerdan? Bueno, vamos. Continente americano, el continente africano, que ahora estamos situados acá, ¿sí?, que es nuestro tema de la clase de hoy, Egipto. Esto es Europa, Asia, Oceanía y por acá tenemos la Antártida. Bien, repasamos océanos. Océano Pacífico, del otro lado Océano Pacífico, Océano Índico, Océano Antártico, acá arriba el Océano Ártico y por acá tenemos a nuestro Océano Atlántico. Bien, continuamos.
Bueno, ahora sí vamos a ver un poquito más y vamos a ver lo que tiene que ver el desarrollo de este Estado unificado. Como les había contado en la primera página, que en un momento se unieron el norte y el sur bajo un solo gobierno, vamos a ver qué resultó y cómo se fue desarrollando este Estado. Vámonos a la próxima. Bueno, el Estado unificado. Como título les pongo el faraón, este personaje tan famoso. ¿Alguna vez escucharon hablar del gran faraón de Egipto? El faraón es el nombre que se le da al rey, es decir, rey es igual a faraón, es decir, al rey en Egipto se lo llamaba faraón. ¿Bien? Bueno, ahí vamos. El Estado egipcio estaba organizado políticamente como una monarquía, es decir, que todo el poder se concentraba en una sola persona. Esa sola persona, ¿quién era? El faraón. Bien, este constituía la máxima autoridad política, militar y religiosa. Su cargo era hereditario y su poder absoluto. Bueno, entonces ya tenemos elementos para ir aprendiendo. Primero, él era una monarquía, ¿sí? El monarca se lo denominaba faraón, ¿sí? Que era la máxima autoridad que reunía el poder político, militar y religioso, ¿sí? Su cargo era hereditario. ¿Qué tiene que ver esto? Que se van a formar dinastías. ¿Qué quiere decir? Se hereda al hijo, ¿sí? El poder. Bueno. Seguimos un poquito más, ahí hay unas imágenes. En las clases que vienen vamos a ahondar más en fuentes históricas. Así que estos se los pongo como para ver lo que... para ilustrar al faraón, pero en la clase que viene lo vamos a ver más en profundidad. Seguimos. El faraón, un dios viviente, como les había dicho, que era la máxima autoridad también religiosa, tiene que ver con las creencias de los egipcios. Dicen, los egipcios consideraban al faraón un dios viviente, un Horus, el dios halcón, repito, lo vamos a ver mejor en la próxima clase, o Ra, el dios sol. Por esta razón, la de Egipto era una monarquía teocrática. Bueno, ¿qué significa teocrática? Lo habíamos visto también en la clase anterior, pero bueno, nunca viene mal un repasito. Del griego teos, que significa Dios, y kratos, poder, o sea, el poder de Dios. Después de la muerte, al faraón se lo identificaba con Osiris, el dios de la muerte. Entonces, bueno, se decía que el faraón era un dios viviente y se lo identificaba con el dios halcón, el dios Ra, el dios Sol, el dios Osiris, el dios de la muerte. Bien, o sea, que dominaba después cuando pasaban a la otra vida. Bien, bueno, continuamos. El faraón, como sabemos, si bien era la máxima autoridad, no gobernaba solo. Como en todos los estados, como en todas las civilizaciones, van a haber funcionarios que ayudan al rey, ¿sí? Que ayudaban al faraón. Bueno, el faraón gobernaba con la ayuda de varios funcionarios, que eran sus colaboradores y que cumplían diversas tareas, ¿sí? Como hasta el día de hoy, ¿no? Nosotros tenemos presidentes, tenemos gobernadores, tenemos intendentes, ¿sí? Tenemos concejales, lo que es la estructura del Estado, ¿bien? Bueno, pero acá les paso a contar cómo eran los funcionarios del faraón. Estaba el visir. El visir supervisaba los trabajos hidráulicos, las tareas agrícolas y el comercio. El visir era una especie de mano derecha del faraón. Era un personaje muy importante, ya les digo, dice, supervisaba los trabajos hidráulicos, las tareas agrícolas y el comercio. Tenía mucho trabajo el visir, ¿bien? Después tenemos los nomarcas, con N, que gobernaban los nomos o provincias. ¿Por qué se los llamaban nomarcas? Porque, como dice la palabra, gobernaban los nomos. ¿Qué eran los nomos? Eran las aldeas o las provincias en las que estaba dividido el territorio egipcio. Entonces, el que gobernaba un nomo se lo llamaba nomarca, ¿sí? Era el gobernante de esas regiones. Bueno, después tenemos a los sacerdotes. Bueno, visir,
nomarcas, sacerdotes. Los sacerdotes dedicados al culto de los dioses y a las ceremonias funerarias. Después tenemos un personaje que también ya lo habíamos visto en la clase anterior, que eran los escribas. Los escribas leían y escribían los documentos, llevaban el registro de la cantidad de granos cosechados y organizaban las tareas para las obras públicas. Eran funcionarios muy importantes ya que tenían acceso a los secretos del complejo sistema de escritura. ¿Sí? Es decir, gracias a los escribas nosotros también hoy por hoy podemos seguir reconstruyendo nuestro pasado. Bien, bueno, continuamos un poquito más. Bueno, ahora vamos a ir, ¿sí? Esto tiene etapas de la historia del Antiguo Egipto. Nosotros, ustedes, todos, a lo largo de nuestros estudios vamos aprendiendo de que la historia es un proceso. Esto ya lo habíamos visto también en las primeras clases. No es que algo sucedió espontáneamente, sino todo obedece a un proceso, ¿sí?, de evolución en cuanto a aprendizajes y cosas que va introduciendo el hombre, ¿sí? Y las etapas de la historia del Antiguo Egipto no es que un día decidieron construir una pirámide y la pirámide se elevó sola. No, todo tiene una explicación y que tiene que ver con gobiernos fuertes, ¿sí?, que tuvieron los recursos necesarios para hacer grandes construcciones, por ejemplo. Y en la historia del Antiguo Egipto tenemos diferentes etapas. Tenemos etapas donde Egipto es fuerte y poderoso y etapas donde Egipto es más débil. Por eso los historiadores dividen la historia de Egipto en etapas y esas etapas son las que les voy a presentar a continuación. Bueno, etapas de la historia del Antiguo Egipto. El Antiguo Egipto atravesó por periodos de centralización, con gobiernos unificados poderosos y otros de descentralización y desorganización estatal, con autoridad central débil y nomos poderosos conocidos como periodos intermedios. Acá ya tenemos dos datos. Bien, cuando hablamos de periodo de centralización, hablamos de que el faraón es una figura fuerte y que puede gobernar todo el territorio. Bien, anteriormente habíamos dicho que Egipto se dividía en nomos, ¿sí?, que son diferentes ciudades o provincias de las regiones. Bien, si bien cada uno tenía su autoridad en las diferentes etapas de Egipto, a veces el faraón va a poder imponerse sobre todo el territorio con un poder indiscutible y en otras etapas los gobernantes, los nomarcas, van a adquirir más poder. Bien. Durante los periodos de centralización política se realizaron importantes construcciones, se impulsó la economía agrícola y ganadera y se extendió el territorio egipcio. Entonces vamos a ver ahora en la próxima imagen que vamos a ver, hay periodos de esplendor y periodos de decadencia de Egipto. Bien, en los periodos de descentralización disminuyó el poder del faraón, se debilitaron las creencias antiguas y se produjo una desorganización económica y social. Bueno, ahí vemos las etapas, se las pongo con los años y cómo se denominan los periodos. Como ven, no todo es igual y a medida que ustedes van conociendo más, bueno, ¿qué les voy a decir? Yo soy es mi profesión, es lo que quiero, es lo que amo. Y bueno, es compartir que ustedes también se interioricen un poco más en cuanto a los conocimientos históricos. Bueno, tenemos el primero, el Imperio Antiguo, ¿sí? Esto es como les conté en la primera parte, ¿sí?, que es la unificación del Alto y el Bajo Egipto. Esto se desarrolla a partir del año 3000 antes de Cristo y el Imperio Antiguo llega hasta el 2200 antes de Cristo. Bien, después van a ver que en rojo les puse lo que se denominan periodos intermedios. Durante los periodos intermedios, miren, rojo, 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 se van a dar estas etapas de descentralización política, donde el poder imperial no es fuerte. Bien, entonces por eso tenemos periodos de centralización, tenemos 1, 2 y 3. Bueno, Imperio Antiguo, primer periodo intermedio, gobiernos descentralizados, ¿sí? Después tenemos el Imperio Nuevo, donde se recompone el poder estatal faraónico.
¿sí? Un nuevo periodo intermedio, un imperio nuevo, ¿sí? Un nuevo periodo de esplendor y otro periodo de decadencia. Finalmente, bueno, Egipto va a ser dominado por diferentes pueblos después, ¿sí? Eso lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Porque por ahora es mucha información, pero finalmente Egipto va a terminar de caer en el año 30, ¿sí? Con los romanos, ¿sí? Pero bueno, eso es otra historia que la vamos a ver cuando veamos Roma. Bien, bueno, seguimos. Bueno, acá le pongo la periodización y la explicación de cada etapa. También les volví a poner en rojo para que ustedes puedan identificar. Colores rojos son los periodos de descentralización política y los que tienen otros colores son cuando se restablece el imperio. Bien, tenemos Imperio Antiguo. Se construyen las grandes pirámides de Gizeh en honor a los faraones de la dinastía 4, Keops, Kefren y Miserino. A partir de la dinastía 3, la capital fue la ciudad de Menfis. Bien, esto se los recalco, ¿por qué? Porque solamente se pueden hacer grandes edificaciones, monumentos, y se puede avanzar cuando hay una fortaleza en el gobierno, y por eso esto lo identificamos como una etapa del Imperio Antiguo, donde había un gobierno centralizado, un gobierno fuerte. Llegamos al primer periodo intermedio, ¿sí? Un periodo de crisis. En tiempos de los faraones de la dinastía 4, recordemos, una dinastía es una sucesión de familias que gobiernan, ¿bien? En tiempos de los faraones de la dinastía 4, los nomarcas se separaron del poder central y controlaron su región. Como estos se apoderaron de los tributos, el gobierno no tenía granos suficientes para repartir. Es decir, los encargados de gobernar las diferentes regiones como se rebelaron y no pagaban los tributos. Los tributos son los impuestos al gobierno central. Eso generó, ¿sí?, una cadena de desabastecimiento y de debilitamiento del poder central. En épocas de malas cosechas, la situación se agravó porque la hambruna se extendió a muchos sectores de la población. Se paralizaron las grandes obras públicas, ¿sí? Este primer periodo intermedio tiene que ver con una crisis, ¿sí?, de gobernabilidad que llevó a la paralización de la economía, ¿sí?, hambre en el pueblo y una gran crisis, ¿sí? Esto se denomina el primer periodo intermedio. Luego nos vamos al Imperio Medio, que es una restitución del poder. En esta etapa, ¿sí?, que va desde el 2050 al 1800 a.C., la capital se trasladó a Tebas y se restableció el comercio. Bien, de nuevo vamos con una etapa de crecimiento. Recuerden que los años que nosotros ponemos acá, ¿sí?, siempre van a ser aproximados. En diferentes libros, en diferentes fuentes pueden encontrar años arriba, años abajo, pero lo importante es que comprendan el proceso. Y en este caso, ¿sí?, el concepto de gobiernos fuertes y gobiernos débiles. Bien. Bueno, llegó una nueva crisis con el segundo periodo intermedio. Esta crisis, sí, bueno, las tendencias separatistas en los funcionarios locales fueron aumentando y condujeron a la ruptura de la unidad del Estado. Finalmente, pueblos de origen asiáticos invadieron Egipto y se instalaron en el delta del Nilo. De esta manera, Egipto sufrió la primera dominación extranjera. A esta nueva crisis del segundo periodo intermedio se le suma un nuevo problema, un nuevo ingrediente. Antes solamente en el primer periodo intermedio tenía que ver con la pugna del poder, la lucha por el poder, en donde los nomarcas se fueron haciendo con el gobierno y con los tributos de las diferentes ciudades. En este segundo periodo intermedio, además de los problemas políticos por el poder, se va a introducir un nuevo elemento, que es la invasión de pueblos de origen asiático. Este pueblo se llamaron los Hicsos, y que van a invadir y que se van a asentar en el delta del Nilo. No todo fue malo para Egipto, porque también este nuevo pueblo que entró
trajo también cosas que se usaban en Asia que por ahí no tenían en Egipto. Van a introducir el carro de guerra. Bien, bueno, eso también lo vamos a ver más adelante cuando veamos como ejemplo el gran enfrentamiento entre, bueno, no les adelanto por si no hablo y este video no va a terminar más. Bueno, vamos, la primera dominación extranjera hacia los egipcios se va a dar por un pueblo de origen asiático llamados los Hicsos. Bien, bueno, y que se van a asentar en el delta del Nilo. ¿Dónde era el delta del Nilo? A ver si me responden. ¿Era norte o era sur? Donde desemboca al río Mediterráneo. Bueno, sí, a los que respondieron era el norte, ¿sí? Desembocando en el mar Mediterráneo. Bueno, vamos al Imperio Nuevo, ¿sí? La dinastía 18 reorganizó nuevamente el Estado y llevó a cabo conquistas que extendieron las fronteras a territorios lejanos de Asia y África. Durante el Imperio Nuevo es un nuevo periodo de esplendor, ¿sí? Así que, como ven, descentralización, crisis, un nuevo periodo de organización. Finalmente, bueno, nos vamos a quedar acá, que es el tercer periodo intermedio. Luego del reinado del faraón Ramsés IV, ¿sí? Acá durante el Imperio Nuevo va a gobernar Ramsés II. No sé si alguna vez vieron alguna peli de cuando Ramsés persigue a los hebreos, pero bueno, después más adelante también vamos a ver algo de esto. Pero bueno, luego del reinado del faraón, este era Ramsés II, este es Ramsés IV. Egipto volvió a caer en una etapa de crisis y desintegración. El territorio se dividió en dos estados. Finalmente, ambos reinos fueron conquistados por los asirios. Los asirios también lo vamos a ver más adelante, un pueblo súper guerrero proveniente, sí, creo que ya en la clase anterior lo habíamos nombrado, ¿no? Los asirios venían de la Mesopotamia. Un pueblo asiático muy guerrero que les impuso la obligación de pagar tributos. A partir de entonces se sucedieron periodos de independencia y ocupación extranjera, hasta que los romanos vencieron a las tropas de la reina Cleopatra y ocuparon Egipto. Bien, bueno chicos, este fue una introducción sobre nuestro tema para que conocieran la civilización egipcia. Bien, ahora vamos a, bueno, me despido de ustedes diciéndoles que en la próxima clase, como les dije en la introducción, vamos a ver mitos y creencias, fuentes históricas y el tema de la construcción de las pirámides, que sé que les puede llegar a interesar. Bien, bueno, les mando un beso enorme y nos estamos viendo. Chau, chau.